Tal vez el mundo en que vivimos esté gobernado por algún ente, alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Hola, aquí les dejaré mi historia. Desde pequeño, tuve una infancia dura. A los 16 años, mis padres ya no formaban parte de mi vida, y me independicé legalmente para poder tener mi propia casa. Solo podía permitirme un estudio en uno de los peores barrios de nuestra pequeña ciudad. No bromeo cuando digo que llegué a un punto en el que apenas me daba cuenta de los disparos. Pasó el tiempo, hasta llegar a la Navidad de ese año. Me encontraba extremadamente deprimido, completamente solo, etc. Estaba pensando en ponerle fin a todo. Para distraerme un poco, salí a caminar en plena Nochebuena. Como era de esperarse, las calles estaban vacías. Cada una de las casas por las que pasaba estaban iluminadas, y parecían acogedoras. Todo el mundo tenía una familia, excepto yo. Sentía literalmente que me hundía más y más en la desesperación. Entonces, decidí en ese momento que iba a acabar con todo. De inmediato salí corriendo hacia un puente que cruzaba la bahía. Este último era altísimo, así que era obvio que no sobreviviría a la caída, o al menos moriría rápidamente si lo hacía. Me acerqué a la barandilla, y me quedé un rato en ese lugar, pensando en un montón de cosas aleatorias. Pensaba que esa sería la última vez que respiraría el olor de la lluvia. Finalmente, decidí que era el momento de hacerlo. Me elevé, y subí un pie a la barandilla. Ahora, lo que les contaré a continuación es tan jodidamente raro, que incluso yo no puedo creer que haya pasado. Casi de todas partes y de ninguna, apareció una intensa y extraña luz roja. Me sentía como si me iluminara un foco, excepto que la luz no venía de ninguna dirección, sino que estaba por todas partes. Sea lo que fuera esta luz, podía sentirla en mi piel. Esta se sentía punzante y caliente como la ortiga. Más importante aún, estaba literalmente congelado en el lugar. No podía moverme, ni tampoco podía parpadear. Pero esperen, que esto se pondrá aún más jodido. Fue entonces, cuando el mundo empezó a derretirse. Todo lo que estaba a mi alrededor, se deformó, para luego estirarse, y finalmente desvanecerse. Ahora estaba suspendido en el vacío, con una negrura espesa a mi alrededor, y yo seguía en la misma posición. Por alguna extraña razón, yo era consciente de que algo se acercaba. Estaba muy lejos, pero podía sentirlo. Estuve en ese lugar durante malditos eones. La única forma en que puedo describir ese periodo de tiempo, es que te acostumbras tanto a morir que las vidas enteras empiezan a parecer parpadeos. Tuve tiempo suficiente para pensar en cada puta decisión que había tomado, trazar camino tras camino, y explorar lo que esa pequeña cosa habría hecho para alterar mi vida. Todo el tiempo, esta maldita cosa se acercaba. Podía sentir que fuera lo que fuera, esta cosa era enorme. Como más allá de la comprensión humana. Tengo esta imagen en mi mente de una especie de rueda. Casi como una de esas ruedas de la fortuna, pero no hecha de partes separadas, sino de un solo objeto masivo. Entendía que este objeto eventualmente me alcanzaría, y que si no me apartaba de su camino, me borraría de la existencia. No sé cómo llegué a esa conclusión, pero lo sabía. Pasé otra eternidad tratando de mover mi cuerpo, átomo por átomo. Por cierto, la rueda hacía un extraño ruido. Sonaba como si todos los sonidos de la Tierra se pusieran a mil. Era una cacofonía absoluta. Curiosamente, también durante este tiempo, a veces tenía pequeños puntos en mi visión que parecían erizos de mar borrosos, y empecé a pensar en ellos como mis guías. Concentré toda mi energía en ellos, y conseguí por fin, mover un solo dedo del pie. Pero de repente, sentí un gran impacto en todo mi cuerpo, como si me hubiera estampado contra el suelo desde una gran altura. Entonces, me desperté en el hospital. ¿Qué mierda había pasado? Al final, una trabajadora social que me asignaron, me contó lo que había ocurrido. Realmente lo hice, salté del puente. Por algún milagro, alguien pasó por allí, y me vio. El médico dijo que estaba totalmente relajado cuando me golpeé, así que probablemente eso contribuyó a que sobreviviera. Me rompí casi todo del cuello para abajo, pero sobreviví. Interesantemente, una de las cosas que encontraron, fue que uno de mis dorsales estaba básicamente destrozado. Pero no parecía ser por el resultado de la caída. Parecía más una lesión por esfuerzo repetitivo. No sé si fui al infierno o al purgatorio, o a alguna otra jodida dimensión, pero fui a alguna parte, y eso cambió mi vida por completo.
La Navidad pasada fui a casa a visitar a mi familia en el estado de Utah. No había vuelto desde hace 4 años. Después de irme a la universidad, hice todo lo posible para no volver. Sin embargo, este año mi madre había estado muy enferma, y no había ningún diagnóstico. Solo sabían que estaba empeorando. Así que no tuve otra opción más que volver en las vacaciones. Mientras conducía por el cañón que llevaba al pequeño pueblo del que yo era, me puse muy nervioso. Por suerte, había metido en la maleta un brownie con marihuana, así que sabía que podría comérmelo en cuanto llegara a casa. Cuando llegué, todos me recibieron con los brazos abiertos, y la hora de cenar había comenzado. Comimos, hablamos un poco, y luego insistí en irme a la cama porque estaba muy cansado. Me desperté en la víspera de Navidad, con un golpeteo que venía de afuera. Miré por la ventana, y vi a un niño pequeño en el patio trasero, golpeando el cobertizo con un palo. Era como si estuviera sacudiendo un bate de béisbol. Abrí la ventana, y le grité que dejara de hacerlo, porque era demasiado temprano para hacer ese tipo de cosas. Él me miró durante un largo rato, y después siguió con lo suyo. No estaba de humor, y de todos modos, no me agradaban los niños. Así que me puse unos pantalones, y salí. Pensé que se había ido, pero cuando miré hacia nuestro árbol de duraznos, vi que él estaba ahí, haciendo un muñeco de nieve. La nieve estaba sucia, y él no llevaba guantes, pero son el tipo de cosas desesperadas que haces cuando eres de un pueblo pequeño con nieve de mierda. El niño tomó un palo, el mismo que estaba golpeando contra el cobertizo, que ahora estaba partido en 2 trozos, y los clavó al centro del muñeco de nieve. Decidí preguntarle si tenía frío, y me contestó con un ligero sí. Era un niño tímido, cosa que entendí porque yo era un extraño. Entonces, fue cuando me dijo lo siguiente: ¿cómo sigue la cortada que tienes en la mano? Al principio no sabía de qué me estaba hablando, y luego comprendí que se refería a esa pequeña cicatriz en la palma de mi mano, que me hice al caerme de un árbol cuando tenía 6 años, o algo así. Entonces, le pregunté a él cómo sabía que yo tenía eso. El niño siguió recogiendo piedras, y poniéndolas como una sonrisa caída. Luego, se acercó a una bolsa de carbón que teníamos bajo el cobertizo. El niño actuaba como si fuera el dueño del lugar. Sacó unos trozos de carbón, y se los puso como ojos al muñeco de nieve. Yo le pregunté, ¿por qué estás haciendo un muñeco de nieve en mi patio trasero? Él me respondió que era Navidad, y que siempre hacía un muñeco de nieve en esta época. Después le pregunté, ¿quién eres? Y me dijo que se llamaba Otzi, pero que ese solo era su apodo. El chico parecía tener frío, así que le pregunté si quería entrar, y llamar a sus padres. Todos los demás seguían durmiendo, así que no habría problema. Puse agua caliente en la estufa, le presté el teléfono, me preparé una taza de té, y a él le preparé un poco de chocolate caliente. Cuando terminó de hablar por teléfono, me dijo que sus padres vendrían a recogerlo. Entonces él se sentó, y le di su taza con chocolate caliente. Me dijo que era su favorito, y que lo había hecho como a él le gustaba, con mucho chocolate. Después de un rato el niño me preguntó que qué estaba bebiendo, porque le había parecido asqueroso. Le dije que yo también odiaba el té cuando era niño, pero que cuando te haces mayor te comienza a gustar. Pasó el rato, y el niño empezó a simpatizar conmigo, tanto así que ahora me contaba de su escuela. Me dijo que no le gustaba, y que odiaba a todos sus profesores. Le pregunté por qué, y no supo cómo explicármelo. Le dije que era importante esforzarse en la escuela, y que era más difícil ponerse al corriente si no te esfuerzas lo suficiente ahora. Lo sabía por experiencia propia, ya que yo también odiaba la escuela cuando tenía su edad, pero me obligué a trabajar duro cuando supe que la universidad era mi única salida de este pueblo. Luego dijo que a quien odiaba en especial era al señor Scott, su profesor de matemáticas. Eso me pareció extraño, porque yo también tuve un profesor con ese mismo nombre cuando era pequeño. Llamó al hombre espeluznante, lo que me hizo sospechar aún más de que se tratara de la misma persona, pero yo sabía que el señor Scott había muerto el año en que yo estaba empezando la preparatoria. Después, dijo que echaba de menos a su hermano, que acababa de morir en un accidente automovilístico. Ahora, sabía que algo extraño pasaba, porque mi hermano también había muerto. Le pregunté cuál era su verdadero nombre, pero no quiso decírmelo, solo dijo que era Ozzy.
Al final se enfadó por mi insistencia, y me gritó, no dejes que se vaya esta vez, para después salir corriendo por la puerta de atrás. Intenté alcanzarlo, pero llamaron a la puerta principal, y abrí pensando que eran sus padres. En realidad se trataba de mi tío, quien había traído algunos regalos para nuestro árbol. Tenía años que no veía a este hombre, y había envejecido tanto que apenas lo reconocí. Este último puso los regalos bajo el árbol, y le ofrecí una taza de café. Me dijo que sí, y luego insistió en que habláramos sobre la carrera que estaba estudiando, la cual no era la gran cosa teniendo en cuenta que iba a una universidad de artes liberales. Mencionó que él sabía que yo estaría en la ciudad porque mi padre se lo había dicho. Intentó hacer memoria conmigo, aunque yo no recordaba mucho de mi infancia. También me preguntó si estaba mejor desde que intenté suicidarme en el instituto, lo cual fue muy incómodo, pero estaba mejor, así que le dije que estaba bien. Luego me preguntó por qué no me había tomado mi chocolate caliente, y le dije que yo estaba tomando té. Entonces, él señaló la taza de chocolate caliente completamente llena que estaba sobre la mesa. Me pareció extraño que el niño hablara de lo mucho que le había gustado, y que no bebiera ni una sola gota. Le dije a mi tío que era para Ozzy, un niño que acababa de llegar pero había salido corriendo por la puerta de atrás. Mi tío respondió: Ozzy, ¿no te habíamos puesto ese apodo cuando eras pequeño? Al decirme eso, mi tío parecía frustrado, y me dijo que le dijera a mi familia que les deseaba una feliz Navidad, y se marchó. Después, fui al patio trasero para ver si el niño estaba allí, y sorprendentemente sí lo estaba. Le dije que debía volver a casa con sus padres, porque debían estar preocupados por él. El niño empezó a llorar, y me preguntó que por qué no lo detuve. ¿Detener a quién?, pregunté, y él dijo, a mi tío. Mi tío acaba de traer unos regalos para desearnos una feliz Navidad, le dije. El niño dijo que yo era un perdedor, y no quería hablar más conmigo. Ya había sido suficiente, así que fui a agarrarle del brazo, pero este salió corriendo, y lo tuve que perseguir. Él terminó trepándose en el árbol de duraznos. Como no quería bajar, tuve que demostrarle que no iba a tolerar estas mierdas de un niño, así que subí detrás de él. Se subió muy lejos a una rama intentando alejarse de mí, y al final se cayó, intentando salvarse en el último momento. Bajé, y corrí hacia él. Este se encontraba llorando desconsoladamente. La mano con la que intentó agarrarse del árbol, le estaba sangrando demasiado. Entonces, entré corriendo a buscar vendas, y me encontré con mi tío. Al ver su cara de nuevo, recordé todo el infierno que pasé con él durante mi infancia. Él había entrado sin avisar a la casa, y eso me hizo enojar, porque ya lo había hecho antes. Es un pueblo pequeño, así que nos cerramos la puerta con llave todos los días, especialmente en Nochebuena. Estaba lleno de adrenalina, así que le dije, no puedes entrar aquí cuando te dé la puta gana, y él solamente me dijo que me calmara, llamándome por mi apodo, Ozzy, así que le grité que no me llamara así. Le dije que se fuera, y que no volviera. Eres un pedófilo de mierda, y si no te vas, voy a llamar a la policía, puto imbécil. Ahora la cara de mi tío estaba llena de rabia, y yo no podía creer lo que acababa de decir. Me empeñé tanto en mantenerlo en secreto, que nunca lo había dicho en voz alta, ni siquiera había pensado en ello durante años. Este lanzó unos gruñidos, y salió furioso de la casa. Para asegurarme, cerré la puerta principal con llave. Después, encontré el botiquín, y salí corriendo por la puerta de atrás, en busca de Ozzy. Pero este ya no estaba allí, ni tampoco su muñeco de nieve. Solamente quedó un charco de agua sucia. Hasta el día de hoy no he vuelto a ver a mi tío, ni tampoco a ese misterioso niño, pero le agradezco por haberme dado el coraje para encarar a mi tío. Muchas gracias, Ozzy. Dudo que alguno de ustedes me crea, pero siento que debo desahogarme por aquí. Probablemente estoy jodido de todos modos, así que traten de entender por lo que estoy pasando ahora mismo. Ser yo. Tenía 22 años. Vivía en un barrio bastante tranquilo, pero era una mierda. Estaba viviendo ahí desde hace 3 años. Hasta que llegó el día en que tendría que conocer a mis nuevos vecinos, llamados la familia Underwood. Ellos llegaron al barrio, y nos presentamos.
El marido se llamaba Dan, su mujer se llamaba Amanda, y su hija de 13 años se llamaba María. La pareja era buena gente, sin embargo, María era una adolescente enigmática, que siempre se mostraba tímida y espeluznante. Ella tenía el pelo largo y oscuro, era un poco flaca, y tenía sacos de arena colgando de los ojos. Empecé a convivir con María después de un tiempo, y nos llevábamos sutilmente. Ella me decía que tenía anorexia, depresión, y un pasado doloroso que la atormentaba. Los bravucones se burlaban de su peso y belleza, hasta el día de hoy. Ella me confesó que siempre había deseado convertirse en una muñeca viviente, siempre bella, sin peso e inmortal, para que no se burlaran más de ella. ¿Qué carajo? JPG. Aparte de su espeluznante pasado, nos hicimos buenos amigos. Cuanto más pasábamos juntos, más apegada se sentía a mí. Yo jugaba voluntariamente a las muñecas con ella cada vez que quería que le hiciera compañía. También nos hacíamos fotos con muñecas en las manos. A veces le gustaba enviarme fotos suyas con diferentes muñecas. No sé por qué, pero me daba igual. 6 meses después, en plena víspera de Navidad, las cosas se pusieron más espeluznantes que la mierda. Me enteré de que María se había suicidado. Sintiéndome un poco triste me fui de mi casa, y decidí asistir a su funeral. Pero cuando pedí información sobre el funeral, la gente me dijo que no había ninguno en marcha. Les dije que María Underwood se había suicidado, y que se iba a realizar un funeral. Pero para mi sorpresa, un par de personas me dijeron que la familia Underwood murió hace 70 años. ¿Pero qué mierda? Entonces, fui a la casa de los Underwood, solo para verla en un estado de abandono. Investigué sobre el propietario de la casa, y descubrí que nadie había comprado la casa durante años. Hablé con mis padres sobre la familia Underwood, pero no tenía ni idea de lo que les estaba hablando. ¿Pero qué puta mierda? Pasaron los días, y en plena Nochebuena, fui a sacar el correo del buzón. Extrañamente, había una carta para mí, la cual provenía de una dirección desconocida. Lo único que ponía en el sobre era mi primer nombre. Entonces, decidí abrirla, para después leerla. Querido Anon, gracias por el tiempo que pasamos juntos. Me divertí mucho jugando a las muñecas contigo, y me hubiera gustado que hubiéramos jugado más. Aunque no me quedaba mucho tiempo, pensé que debía darte una última foto mía, para la buena suerte. A pesar de que no me he ido para siempre, seguiré velando por ti por el resto de tu vida. Seré tu guardián silencioso, y tu protector vigilante. Mi sueño se convertirá pronto en tu sueño. Y cuando tu hora de partir llegue, estaremos juntos en nuestro cielo para siempre, jugando y actuando como muñecos, como solíamos hacer. Feliz Navidad. Atentamente, María. Pero además de la carta, había algo más en el sobre. Se trataba de una foto oscura. Entonces, me acerqué a una fuente de luz para verla mejor. Y entonces, la miré. A partir de ese día, nunca volví a mirar las muñecas de la misma manera. En una escala del 1 al 10, ¿cuál es el momento en el que han estado más seguros de que algo absolutamente siniestro los estaba mirando directamente? Yo calificaría mi experiencia de esta noche con un 8. Todo comenzó cuando yo volví a mi casa, después de haber visitado a mis padres, alrededor de las 10 de la noche. Ellos vivían a tan solo 10 minutos de mí, yendo en carro. Viven en medio del campo, por lo que no había luces en las calles. Además era Michigan en pleno invierno, y yo había tomado la terrible decisión de ir por una carretera relativamente abandonada para volver a casa. La misma carretera donde choqué con un venado hace menos de 2 meses, y mi fondo de Navidad se esfumó inmediatamente. En fin, me dirigía por esa carretera a la mitad del límite de velocidad, con los ojos bien abiertos en busca de alguno de los terrores de 4 patas y cola blanca. En ese punto comencé a forzar mi vista por las luces de un carro que se acercaba. Este se encontraba por lo menos a medio kilómetro de distancia, pero llevaba las luces altas encendidas. Supuse que se trataba de una camioneta, aunque no quería mirar demasiado cerca y quedarme ciego al ver una máquina demoledora paseándose delante de mí, así que aparté la vista de ese lado de la carretera lo más que pude. Al acercarme, me di cuenta de que tenía razón. Se trataba de una camioneta, pero no se dirigía hacia mí, sino que estaba estacionada en la orilla de la carretera, y por alguna razón sus luces de emergencia parpadeaban.
reduje aún más la velocidad para ver las señales de advertencia de una colisión con un venado. Una vez junto a la camioneta, todavía no había visto daño alguno. Ahora que las luces no nublaban mi vista, pude ver que la camioneta jalaba un remolque para caballos. El remolque debía de estar conectado, porque las luces rojas de la parte trasera se encendían y apagaban al mismo tiempo que las luces de emergencia de la camioneta. Bajé la ventanilla para hablar con quien sea que estuviera en la cabina, pero una vez que miré más de cerca, me di cuenta de que la camioneta estaba vacía. En ese momento grité un hola, pero no hubo respuesta. Entonces, fue cuando oí unos rasguños y golpeteos. Sonaba como si alguien golpeara repetidamente un recipiente boca abajo contra una superficie. Me di cuenta de que los sonidos venían de atrás del remolque. Entonces miré por el parabrisas, y vi una cuerda que formaba un nudo alrededor de un asa en la parte trasera del remolque. No podía ver el resto de la cuerda, pero el nudo parecía deslizarse un poco por el asa. Avancé poco a poco con el carro, y miré por la esquina del remolque. De repente, un movimiento repentino me asustó. Entonces, me di cuenta de lo idiota que era. La cuerda llevaba a un arnés que sujetaba a un caballo. La criatura, grande y de color café, rascaba y pisaba el suelo con las pezuñas. Esta se encontraba de pie cerca de la zanja, estirando la cuerda por la parte trasera del remolque. Cuando me acerqué más, me miró, resopló, y volvió a pisotear. Pensé que probablemente lo estaba irritando, y sabiendo que no había otros carros en kilómetros, apagué los faros. Este caballo seguía pisoteando, mientras yo miraba el suelo alrededor de sus pezuñas. La nieve estaba levantada, y en algunos puntos, el caballo había arrancado trozos de tierra de la orilla de la carretera. Eso quería decir que llevaba mucho tiempo aquí. ¡Hola! Grité nuevamente, esta vez hacia el terreno oscuro al otro lado de la zanja, esperando una respuesta. Pero de nuevo, no hubo nada. Después de un rato, volví a mirar al caballo, y me di cuenta que a este le salía vapor por la nariz. Luego volví a mirar sus pezuñas, y el suelo que las rodeaba. No soy un Boy Scout, pero la nieve fresca hacía que fuera bastante fácil unir las piezas para descubrir lo que pasó. En los breves intervalos intermitentes de luz tenue y roja que me proporcionaba el remolque, pude distinguir fácilmente las huellas de unas botas junto al remolque, que obviamente procedían de la cabina. Estas giraron y se dirigieron a la parte trasera del remolque, luego a la zanja, más allá de la luz roja. Luego aparecieron las mismas huellas de botas saliendo de la zanja, acompañadas de huellas de pezuñas. Aparentemente, el caballo de esta persona se había salido de su granero o pastizal más cercano, y él estaba aquí para recuperarlo. Ese fue mi momento de detective. Después, en toda la zona entre el caballo y el lado del remolque más cercano a mí, podía ver más huellas de las botas, pero no estaban en línea recta. Parecían más bien estar por todas partes, apuntando a todos lados, como si una persona estuviera saltando o brincando de un pie a otro. También, mezcladas con ellas había otras huellas. Las nuevas huellas se parecían un poco al interior de un signo de la paz. Una Y, con una línea adicional entre las líneas divididas, aproximadamente el doble de largas. No había una verdadera suela o almohadilla, pero cada dedo, si es que se le podía llamar así, era grueso, de al menos un par de centímetros de ancho. Y al final de cada huella, incluida la larga prominencia trasera, el mango de la horquilla, supongo, parecía que la nieve tenía otro defecto en ella. No se trataba de una huella, en realidad, más bien era una hendidura, como la de una garra. Estas huellas estaban tan mezcladas como las de las botas, pero tendían a quedarse más cerca de la carretera. Lo que sea que las haya hecho, el hombre usando las botas tendría que haberles pasado por encima para volver a la cabina de la camioneta. De aquel revoltijo de huellas, tanto humanas como, supongo que animales, me di cuenta de otra línea recta de huellas de botas, hechas con grandes pisadas, que se dirigían de vuelta a lo largo de la carretera, alejándose de la camioneta y el remolque, más allá del borde de la luz roja. Continuaron hacia la oscuridad que yo sabía que sería ininterrumpida, hasta que llegase al primer poste de luz a 1 kilómetro de distancia. Las otras huellas se mezclaban con estas, entrando y saliendo de la misma línea. En otras palabras, las seguían. Sus pisadas eran al menos tan largas como las del hombre de botas. Eché otro vistazo al caballo, que seguía claramente agitado, y a las huellas que había justo detrás del remolque.
Obviamente, como la nieve es blanca y las luces del remolque son rojas, toda la nieve que esté al alcance de las luces será roja. Pero sé que no era mi imaginación que algunos parches, aquí y allá, fueran de un tono diferente de rojo que el resto. Y con la luz tenue y el pelaje oscuro del caballo, era difícil estar seguro, pero me pareció que algunas líneas largas brillaban en el costado del animal. Me gusta pensar que no soy un hombre estúpido, así que era obvio que no habría beneficio alguno en seguir jugando a los detectives, así que decidí distanciarme del caballo, del remolque, del camión, y de las huellas. Encendí las luces de mi coche, y comencé a manejar de nuevo. Por alguna razón, el caballo no dejaba de mirarme. Les juro que era lo más parecido que había visto en un animal a la expresión en el rostro de un vagabundo cuando no ha conseguido ni una sola moneda en todo el día. Pero mientras avanzaba, no podía apartar la vista de las pisadas y de las huellas de lo que sea que fuera, que estaban a la orilla de la carretera. A unos 3 metros más adelante, de donde habría terminado de iluminar la luz roja del remolque, hubo otro altercado. Ambos grupos de huellas se mezclaron, definitivamente había un par de manchas de nieve rosa oscuro, y luego solo las huellas de las botas, continuando su camino. Pero a un lado, habían dejado una huella mucho más grande, más o menos de tamaño humano. Había formas en ambos lados del cuerpo. Eran anchas y algo arrugadas, como la forma de un abrigo que dejaría un niño al tirarse en la nieve. Estas venían del cuerpo principal, dejando marcas de arrastre, como algo que se desprende. Admito que solo lo vi de pasada, pero juro que sé lo que vi. Es difícil describirlo con exactitud. Pero pensándolo bien, diría que comparar esa forma con un ángel de nieve, me parecería incorrecto en más de un sentido. Seguí moviéndome, acelerando un poco, pero todavía iba bastante despacio para que mis neumáticos no se quemaran en la nieve y el hielo. Pude ver las huellas de 3 dedos que venían de la forma más grande de nuevo a la persecución, solo por unos pocos metros, y luego, simplemente se detuvieron. Las huellas de bota continuaron por al menos 10 metros de distancia, y después, también pararon. En este punto, tenía que detenerme. No quiero decir que en realidad fue mi decisión. Era como si mi cerebro necesitara verificar que lo estaba viendo bien. Había 2 grupos de huellas, uno humano, y el otro no. Ambos grupos se habían detenido. No había señales de un cambio de rumbo, o que hicieran un hueco en el suelo, ni nada. Era nieve pura e intacta por todos lados. Bueno, no totalmente intacta. Creo que algo en mi cerebro estaba fallando en ese momento, tratando de hacer que todo encajara, y por eso miré hacia atrás una vez más hacia el remolque y la camioneta, cubiertos en una aura roja. Pude ver al caballo de nuevo, el cual seguía observándome fijamente. Fue ahí cuando entonces, en la carretera delante de la camioneta, algo se movió. Eran los faros de esta última, los cuales rebotaron. Las luces traseras de la camioneta también rebotaron. Fue solo una ligera inclinación hacia el suelo, y luego hacia arriba, como una breve presión sobre la suspensión. El remolque se había movido un poco. Ahora el caballo no me miraba a mí. Miraba al espacio negro sobre la camioneta y el remolque, espacio en donde ya no llegaba la luz de este último. Entonces, el caballo empezó a tirar de la cuerda con una fuerza que jamás había visto en mi vida. Mis neumáticos se quemaron brevemente antes de que encontraran tracción. Realmente perdí la cuenta de cuántas veces en el camino a casa casi me deslizaba en una zanja. Pero siempre mantuve el control, usando alguna combinación de suerte y de auténtica fuerza de voluntad, para no quedarme varado en la carretera esa noche. Finalmente, había llegado a la entrada de mi casa, y estaba deseando que la puerta de mi cochera funcionara, pero esta nunca lo hizo. Ahora tendría que bajarme, para abrirla manualmente. A mi alrededor, había un rincón en mi casa donde la nieve recién caída estaba intacta. Pero en ese pequeño rincón, pude distinguir un par de huellas bastante familiares, las cuales probablemente no haga falta que se las describa. La puerta de mi casa estaba a tan solo 10 metros de donde yo estaba, pero aún así, tenía tanto miedo que me pregunté si debería intentar dormir en el carro esa misma noche. Hace unos años, fui a trabajar a las minas del norte de Quebec.
Se trataba de un trabajo duro, pues la mayoría del tiempo siempre estarás aislado. Aunque a pesar de esto último, la paga era muy buena, y te regalaban el alquiler y la comida mientras estuvieras allí, así que si podías aguantarlo, valía la pena. Aún así, siempre estaba muy solo allí, sobre todo durante las vacaciones. Pasó el tiempo, y las vísperas de Navidad habían llegado. Era Nochebuena, y mañana tendríamos el día libre, así que nos íbamos de fiesta a un lugar llamado la Casa Común, que era una especie de bar y comedor al mismo tiempo. Había música, la gente bebía cerveza, y jugábamos al billar a pesar de que nos faltaba una bola. Pero claro, alguien tuvo que venir y decir, «Mierda, ojalá pudiera estar con mi mujer y mis hijos ahora mismo». Unas pocas palabras como esas, eran suficientes para matar el ambiente de la fiesta. Lo siguiente que pasó, es que todos los que estaban celebrando, ahora estaban en completo silencio, deseando poder volver con su familia. Yo soy de Montreal, al igual que algunos de los chicos. Y entonces, en ese mismo instante, mi compañero Leo habló. Yo podría tener una manera, chicos. Podríamos ir a Montreal esta noche y estar de vuelta al amanecer. Por supuesto, la mayoría de la gente se limitó a llamarle estúpido, pero unos cuantos decidimos ver a dónde quería llegar, y nos dijo que le siguiéramos a su cabaña. En total, éramos 8 chicos, procedentes todos de Montreal. Leo nos dijo que tomáramos nuestros abrigos, y nos reuniéramos con él junto a su camioneta. Así que tomé mis cosas, y me reuní con él allí. Su camioneta estaba aparcada junto a un enorme árbol muerto. Una vez que se aseguró de que todo el mundo estuviera allí, nos dijo que nos calláramos, y que no dijéramos nada. Que nos mantuviéramos callados hasta que nos dijera que todo estaba despejado. Una vez que consiguió que todo el mundo se callara, lo que llevó unos minutos, ya que 2 o 3 de nosotros ya llevábamos unas cuantas cervezas encima, llamó al árbol. Lo llamó 3 veces, y luego 2. Esperamos allí, el tiempo suficiente para empezar a pensar que estaba loco, cuando de repente, un puto tipo salió de detrás del árbol. A simple vista el tipo era enorme, creo que medía al menos unos 2 metros, llevaba un pesado abrigo negro de piel, y un sombrero oscuro de ala ancha. La mitad inferior de su cara estaba envuelta en una bufanda, igual de negra que el resto de lo que llevaba puesto. Este tipo miró a Leo, al parecer reconociéndolo, y luego a nosotros. Después, volvió a mirar a Leo, y con una voz grave que me estremeció hasta los huesos, dijo lo siguiente. Muy bien. Sin embargo, ya conocen las reglas. Luego de eso, volvió a caminar detrás del árbol. André, el más joven de nosotros, fue a comprobar detrás del árbol, y para su sorpresa, el hombre gigante ya no estaba allí. Entonces, Leo nos dijo esto. Muy bien, todos se subirán a mi camioneta, y yo conduciré. Las reglas de esta noche son simples. No mencionen a Dios, o a Jesucristo, mientras estén en mi camioneta. Nadie sube o baja hasta que lleguemos a nuestro destino. Nadie va a ir a una iglesia, o a hacer algo igual de estúpido, y obligatoriamente tenemos que estar de vuelta al amanecer. No se preocupen, he hecho esto muchas veces antes, es perfectamente seguro. Fue entonces, cuando empezamos a tener nuestras dudas en ese instante, y de hecho, nuestro compañero Carl, decidió que no quería tener nada que ver con esto, y se fue, así que ahora solo éramos 7. Finalmente, nos subimos a la camioneta, y Leo se adentró en la oscuridad de la noche. De todos modos, todo parecía normal durante los 2 primeros minutos del viaje, al menos hasta que Leo se desvió hacia un camino de tierra. Ahora, quiero que entiendan algo. El norte de Canadá es un maldito páramo. No hay nada para allá arriba. Si te pierdes, estás prácticamente muerto, y la mayoría de los caminos de tierra no llevan a ninguna parte. Estos suelen ser el resultado de gente que conduce para emborracharse en el bosque, o de alguna industria maderera que se abre paso en el bosque. Así que ahora pueden entender por qué algunos de nosotros nos pusimos nerviosos cuando Leo decidió seguir un camino de tierra en mitad de la noche, en pleno invierno. Aún así, este último hizo que nos calláramos, y nos recordó que no dijéramos las palabras prohibidas. Pero entonces, vimos algo. Muy a lo lejos, parecía haber una luz. Como una llama azul danzante, pero a una distancia muy lejana. Leonor parecía ir muy deprisa, pero a veces los árboles que nos rodeaban parecían pasar a la velocidad del rayo, mientras que otras veces se ralentizaban. El camino de tierra parecía curvarse y retorcerse. Y, lo más extraño de todo, no parábamos de cruzarnos con gente a los lados de la carretera. En pleno invierno, en medio de la nada, había gente que caminaba por los lados de la carretera, a veces vestida solo con harapos. André dijo que debíamos de parar por ellos, pero Leo le llamó estúpido, y le dijo que volviera a callarse.
Después de una hora de estar así, la luz desapareció, y llegamos al final del camino de tierra, donde conectaba con otro que lo atravesaba. Leo giró hacia la derecha por el siguiente camino, y a pocos kilómetros delante de nosotros, pudimos ver el puente Jacques Cartier. Miramos hacia atrás, y no vimos el camino de tierra. Parecía que ahora estábamos en una autopista. Finalmente, llegamos a nuestra ciudad natal, Montreal. Leo nos llevó a cada uno a nuestro sitio, tomando nota de dónde nos alojábamos, para poder recogernos cuando llegara la hora de irnos, y luego se marchó por su cuenta. No hace falta decir que nuestros familiares estaban igual de desconcertados como nosotros. Personalmente, fui a visitar a mi novia. Ella estaba un poco asustada, pero a la vez muy contenta de verme. Cenamos, y no pasó nada del otro mundo. Después de haber comido, vimos una película, y nos acostamos. Pero entonces, a las 4 de la mañana sonó el timbre. Elisa, mi novia, se preguntaba quién sería, pero yo abrí enseguida, y allí estaba Leo. Parecía borracho. Muy borracho, y realmente apestaba. Me dijo que subiera a la camioneta en ese mismo instante, y que no teníamos tiempo que perder. Apenas si tuve tiempo de despedirme de Elisa, antes de salir. Sigo pensando que eso fue lo que terminó por separarnos. El hecho de que yo apareciera de la nada, y luego me fuera sin despedirme. Así que finalmente, subí a la camioneta. Éramos 5, y él tenía que recoger a 2 más. La cosa es que decidió que no los recogería, pues le daba flojera. Él quería irse a casa de inmediato. No teníamos ni idea de lo que pasaría si no los recogía, y nos llevó más de media hora de discusiones, e incluso lo amenazamos para conseguir que los recogiera. Cuando salimos de Montreal, eran las 5:15 de la mañana. Estaríamos de vuelta justo a tiempo para el amanecer. Así que Leo se metió en la autopista, y luego en un camino de tierra. Aparentemente no era el mismo por el que habíamos llegado, pero en cuanto estuvimos en él, la luz reapareció, y él la siguió. Al menos durante unos 20 minutos, todo transcurrió con normalidad. Pero fue entonces, cuando todo se fue a la mierda. En algún momento redujimos la velocidad, aunque al principio no éramos conscientes de ello, debido a la sensación surrealista que había explicado antes. Sin embargo, quedó claro que era Leo el que aminoraba la marcha, hasta que finalmente, se detuvo. Las personas que habían estado caminando junto a la carretera, empezaron a acercarse a la camioneta. Al verlos más de cerca y detenidamente, me di cuenta de que estaban jodidamente pálidos. Entonces, Leo nos miró, y dijo lo siguiente. Denme un minuto, chicos, necesito ir a mi arbolito. Luego de eso, intentó bajarse, y agarró la manilla de la puerta. Sin embargo, nuestro amigo Guy, fue lo suficientemente rápido como para agarrarlo y detenerlo. De alguna manera, conseguimos llevarlo hasta la parte trasera de la camioneta, y yo tomé el asiento del conductor, así que empecé a conducir, siguiendo la llama danzante como él había hecho. Pero entonces, Leo empezó a insultarnos. Nos insultaba como un maldito marinero. Todo el mundo se asustó, sabíamos que acabaría mencionando a Jesucristo, o a Dios. Hasta que de repente, alguien le metió un calcetín en la boca, y 2 de los chicos le sujetaron. Condujimos así con él enloquecido, sentado en el asiento trasero, durante una media hora, cuando de repente algo me golpeó en la nuca. No me di cuenta en ese instante, pero los otros me dijeron que fue Leo quien me dio una patada detrás de la cabeza. Aún así, la carretera estaba helada y llena de baches, así que eso fue más que suficiente para hacerme perder el control de la camioneta. Lo último que recuerdo, es que nos estrellamos contra una zanja nevada. Por la mañana, extrañamente me desperté en la casa común, tirado en un sofá. Al parecer, los demás trabajadores nos habían encontrado desmayados en un montón de nieve. Les preocupaba que hubiéramos muerto de hipotermia o algo así, pero resultó que estábamos bien. Solo estábamos un poco fríos y agitados, como si acabáramos de desmayarnos allí. Miré a mi alrededor, y entonces me di cuenta de que Leo no estaba por ningún lado. Nuestros compañeros nos dijeron que él se había levantado temprano esta mañana, y se había ido a trabajar a otro campo. Lo vieron irse en su camioneta, hacia el norte. Más tarde, llamamos al campo de trabajo que estaba más al norte, para ver cómo estaba Leo, pero nos dijeron que jamás llegó. Después de eso, nunca más volvimos a saber de él. Todavía no estoy muy seguro de lo que pasó aquella noche. Tal vez todos lo imaginamos, tal vez estábamos borrachos, tal vez fue una broma, no lo sé. Aún al día de hoy, me asusto un poco cuando un hombre grande se me acerca por detrás, y sigo soñando con la luz a la distancia, bailando y burlándose de nosotros, mientras buscamos el camino de vuelta a casa.